A ver, seamos claros. El mundo que conocíamos se está desmoronando. Y lo que estamos viendo no es solo un cambio de poder entre países, no. Es el posible final de una era, de 500 años de dominio occidental. Vamos a sumergirnos en las fuerzas que están redibujando por completo el mapa mundial. Y es que, por primera vez en siglos, el poder global está cambiando de manos de una forma masiva, de Occidente a Oriente. El ascenso de China, que además ha sido en gran parte pacífico, es algo que no tiene precedentes y está redefiniendo el equilibrio del mundo. La conclusión es bastante clara: la era de la dominación occidental se ha acabado. Y aquí, claro, está la tensión principal de todo esto. Si miramos la historia, un cambio de poder de esta magnitud, de este calibre, nunca ha ocurrido sin un conflicto gigantesco. Así que la gran pregunta es, ¿podrá esta transición, por primera vez, romper ese patrón sangriento de la historia? Bien, para empezar a entender esta nueva era, vamos a mirar primero el conflicto externo. En una esquina, Estados Unidos. En la otra, China. Pero ojo, que esto es mucho más que una simple pelea por el poder. Es un choque de civilizaciones, dos visiones totalmente opuestas sobre cómo debería funcionar el mundo. A un lado tenemos un marco estadounidense que cada vez es más unilateral, que trata a sus aliados casi como si fueran vasallos y se centra únicamente en su propio interés nacional. Y enfrente, ¿qué proponen China y los BRICS? Pues justo lo contrario, un sistema multilateral basado en la cooperación entre iguales sin que haya una sola potencia que mande sobre las demás. Y esto no es solo teoría, ¿eh? El modelo chino ya se está viendo en iniciativas como la Bolsa de Oro de Shanghái, que es un intento claro de descentralizar el sistema financiero. Mientras tanto, la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos lo dice sin rodelos: no van a renunciar a su dominio, solo van a cambiar de tácticas para mantener su imperio. Pero aquí viene lo más fascinante de este análisis, y es que el conflicto principal en realidad no es entre naciones. La verdadera batalla, la gorda, se está librando dentro de los propios Estados Unidos, una especie de guerra civil silenciosa entre sus élites. Por un lado está la élite globalista de toda la vida. Pensemos en Wall Street, en Davos, ese club, digamos, pequeño y acogedor que ha gestionado el orden mundial desde la posguerra. Todos unidos por las mismas universidades, los mismos valores, las mismas ideas. Pero de repente ha irrumpido una nueva base de poder. Es el dinero nuevo de Silicon Valley. Hablamos de figuras como Elon Musk, Peter Thiel, una fuerza totalmente disruptiva que no pertenece al viejo club y que, desde luego, viene con su propia agenda. Y es una agenda radical. Y en este escenario, Donald Trump no es solo un político. Según esta visión, es el arma, el ariete, que ha elegido esta nueva élite para demoler el viejo establishment. Un outsider que, como dice la fuente, llegó para destrozarlo todo y reconstruirlo a su manera. Vale, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué está pasando todo esto justo en este momento? Para encontrar la respuesta hay que ir más allá de la política y mirar las grietas del propio sistema. Fallos muy profundos en la sociedad occidental que llevan décadas y décadas gestándose. Un síntoma clave es la desigualdad extrema. Pensemos en esa famosa fiesta de fin de año en San Bartolometes, donde se reúnen unas pocas docenas de multimillonarios en sus megayates. Bueno, pues juntos, ese pequeño grupo controla cerca del 80% de la riqueza mundial. Es una imagen que lo dice absolutamente todo sobre cómo se concentra el poder. Este descontento, desde luego, tiene raíces muy profundas. Todo empezó a cocerse en los años 80, con la revolución de Reagan y Thatcher. Sus políticas, lo que conocemos como neoliberalismo, priorizaron el libre mercado y la globalización. ¿Y con el tiempo qué pasó? Pues que la riqueza se concentró en el 1% y se fue erosionando la estabilidad de la clase trabajadora. Pero lo más fascinante es que todo esto ya se predijo. En los años 90, el filósofo Richard Rorty advirtió de que la globalización haría que los trabajadores sintieran que el sistema les había fallado y que eso les llevaría a buscar hombres fuertes. Una profecía que, vista hoy, es asombrosamente precisa. Y hay otro pilar del sistema que se está desmoronando: la propia meritocracia. La idea era buena, ¿no? Promover a los mejores y más brillantes. Pero en la práctica, lo que ha creado es una clase dirigente salida de las mismas universidades de élite, una clase arrogante, totalmente desconectada del ciudadano de a pie e incapaz de hacer la autocrítica que hace falta para corregir el rumbo. Así que, cuando unimos todas las piezas, la lucha de poder global, la guerra civil interna y un sistema social que hace aguas, el panorama que queda tiene unos ecos muy inquietantes. Nos encontramos en un momento que se parece peligrosamente a la década de 1930. Y las consecuencias de esta ruptura ya están aquí. No son algo del futuro. El comercio global se está contrayendo, mientras el proteccionismo avanza por todas partes. Los conflictos geopolíticos se multiplican. Y la crisis climática se acelera, lo que obliga a las naciones a militarizarse para simplemente sobrevivir.
Y la crisis va mucho más allá de la economía. Este número, 0,6, es la tasa de fertilidad de Corea del Sur. Pero es más que una estadística, es como un voto de desconfianza masivo de la juventud en el futuro. Cuando la gente decide no tener hijos, es la señal más clara de que una sociedad está en una crisis profundísima. Y con esto llegamos al corazón del problema. Esto no va solo de geopolítica, es una crisis humana. La gente se siente infeliz, sola, desconectada. Las tasas de depresión y de suicidio se disparan. El sistema, que se ha centrado solo en el consumo, parece que nos ha dejado vacíos, sin un propósito. Este análisis, como vemos, no ofrece respuestas fáciles, solo nos deja con una pregunta final. Si nuestros sistemas están fallando, quizá el debate no debería ser sobre geopolítica, sino sobre algo mucho más profundo. ¿Qué valores necesitamos para reconstruir nuestras sociedades? ¿Dónde vamos a encontrar un sentido que vaya más allá del poder y del consumo? Una reflexión, desde luego, muy necesaria para un momento tan decisivo.